Buenas noches, público cultural. Ya estamos. Buenas noches, público culturoso. Gracias otra vez por estar aquí, ahora en nuestro horario de verano, 8 de la noche. Bueno, como siempre estamos creo que un poco lagueados, estamos Mr. Roboto. Pero bueno, pues ya, poco a poco nos iremos poniendo en órbita. Hoy día queríamos hacer un tema muy bonito, siguiendo la onda de las ilustraciones y todo eso, ¿no? Em, ¿Qué es el grabado japonés llamado ukiyo-e? Ukiyo-e tiene que ver mucho con lo que se conoce. A ver, el concepto es este de ukiyo-e. La vida, el mundo, tiene una dinámica de movimiento. Por decirlo poéticamente, es flotante. De tal manera que el ukiyo-e evidencia de manera hermosa ese mundo flotante eh, y encontrar la felicidad a través de ese mundo flotante. O sea, que no te angustie o no te angustia ese mundo flotante, lo asumes, lo vives y eso también, esa impermanencia genera una belleza. Eh, a ver, vamos pasando las imágenes, ¿no? Yo estoy segura que hay mucha gente que lo único que conoce más o menos de el arte japonés, sobre todo la gente joven, no estoy hablando del público erudito ni nada, ¿no? Del público joven, eh, se imagina, conoce lo que es el dibujo manga, ¿no? Vamos a hablar un día también de eso. Yo sé que hay mucha gente mangaka, eh, mucha gente que es fan, y la verdad es que es poco probable que haya alguien que no conozca, porque ha inundado todo el planeta Tierra. Yo tengo mis reticencias respecto de esto, no de los temas, pero sí del estilo de dibujo. Eh, Algún día, más o menos lejanos, hablaremos de eso, pero yo lo que quería dar a conocer ahorita es que ese tipo de dibujo occidentalizado, de ojos grandes, en general de cabellos claros, eh, y esos ojos grandes también claros, ¿no? Forman parte de un mundo de Japón post Segunda Guerra Mundial. Más o menos rapidito voy a hacer eso, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, el Japón se alió con el eje, ¿no? Con Alemania y con Italia. Y, bueno, en fin, entra en guerra con Estados Unidos. Y durante esa guerra, y estamos hablando del Japón que recién en el inicio del siglo XVIII más o menos se conoce el mundo occidental, por eso Lupillo es interesante, ¿no? Entonces, entra en ese mundo occidental porque el Japón era muy cerrado, muy de costumbres, de tradiciones muy, muy, muy cerradas, y con la irrupción que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, se evidenció mucho de su tradición en el sentido del honor, de pelear, ¿no? Incluso existía este asunto de los kamikaze, que eran aviadores que iban de frente a morir así, eran suicidas y que iban a morir, bueno, dentro del avión, obviamente, para explotar básicamente en las naves norteamericanas, ¿no? Entonces había mucho sentido, ustedes conocen ya todo me imagino que conocen lo que es este asunto del seppuku, ¿no? Cuya una de las partes del seppuku es el harakiri. Entonces eran tradiciones muy, muy interesantes relacionadas con el honor. Todavía la gente se vestía a la manera como ellos se visten, no occidentales como ahora, ¿no? Entonces, digamos, Estados Unidos no podía mucho frenar esa cuestión tan intensa que tenían ellos, y cuando les arrojan las bombas nucleares, lo cual fue vil porque ya Japón estaba haciendo negociación de rendición, y arrojan estas dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, como ustedes ya saben, sobre población civil, lo cual es la manera más cobarde, absolutamente cobarde que puede existir. Eh,
Estados Unidos entra, obviamente ganando, pero también con el objetivo de desculturizar Japón. ¿Y de qué manera bueno, lo desculturizas, ¿no? Y es trayendo el marketing norteamericano. El marketing norteamericano que a nosotros también nos llega, ¿no? Estas personas occidentales, muy rubias, muy supuestamente bien parecidas, ¿no? Y llega mucha película y va cambiando a propósito la idiosincrasia japonesa, de tal manera que los occidentaliza. Por occidentalización se entiende que los ojos de los occidentales no son oblicuos, los ojos de los occidentales son grandes. Entonces, en el Japón empiezan a asimilar esa forma occidental de trabajo. Por eso los cabellos son rubios, los ojos son grandes, incluso cuando los temas, ahora en el anime o en el manga, se desarrollan en ciudades japonesas. Entonces, creando obviamente un desconcierto, por lo menos para mí, y eso que yo soy generación que ha crecido con el anime, no, desconcierto. Entonces, la gente, los jóvenes, no conocen cómo era ese Japón tradicional previo a esta Segunda Guerra Mundial y que sufre la invasión occidental por parte de los gringos. Entonces nos vamos con el ukiyo-e. Como ya hemos dicho, el ukiyo-e significa mundo flotante, tener felicidad con la conciencia de ese mundo que está en constante cambio, ¿no? Que tienes, es efímero, ¿no? Pero encuentras una cuestión poética, ¿no? Un lirismo, una belleza en eso, no te genera tensión, ¿no? Entonces, esa forma de ilustrar es lo que va a ser muy reproducido en el Japón y se va a hacer muy famoso y muy popular en Occidente a mediados del siglo XIX, ¿no? Vamos a ver quiénes han sido sus más grandes admiradores, entre ellos Toulouse-Lautrec y también Van Gogh. Pero centrémonos ahora en los grabados de los ukiyo-e, que surgen a principios, mediados del siglo XVI y se van a ir en cada siglo, se van a ir reproduciendo estas ilustraciones hasta más o menos el siglo. En realidad me parece que todavía se siguen haciendo, pero ya bueno, con la nanada que ha venido de los norteamericanos es más difícil, pero se han ido hasta inicios, probablemente mediados del siglo XX, y cuentan muchas historias estos ukiyo-e. Estamos hablando de ilustraciones, una sola ilustración que tiene muchos elementos. Uno de ellos, si bien importante, es el dibujo, la ilustración, son grabados, ¿no? Y tienen los dibujos e ilustraciones de los personajes japoneses tal como en realidad son, ¿ya? Tal y como en realidad son las personas del lejano oriente, o sea, con los ojos oblicuos y con ciertas características propias de la idiosincrasia japonesa, en este caso japonés. Son grabados que se hacían sobre madera. Oye, ¿saben qué? El trabajo del grabado es bien interesante y arduo, me parece, porque es un trabajo manual no tan fácil. Es, digamos, te tienes, como se dice, que meter de lleno y tener mucha también resistencia física para hacerlo, ¿no? Es hacer el grabado, luego sale, luego, o sea, las planchas, ¿no? En fin, no sé, los que son grabadores deben saber bien cómo es eso, y de ahí pintarlo, porque la gracia era también que esté pintado. Entonces, lo que más a mí me gusta de los grabados ukiyo-e es que mantienen, ustedes saben, los japoneses tienen también este tipo de poesía que es tan bonita, que son los haikus, ¿no? Que son poemas sumamente cortitos, chiquitos, y que en ese poema pues tiene mucho contenido, ¿no? Es muy pequeñito, ¿no? Tipo haiku, que tiene una belleza lírica muy hermosa, muy hermosa, ¿no? Tranquila. Y son tiempos de
relativa, ¿cómo se podría decir, no? Obviamente sí ha habido guerras y todo eso, ¿no? Pero había una cultura de la contemplación del paisaje y de todo lo que en realidad rodeaba al ilustrador y al mundo en esa época, ¿no? Los animalitos, obviamente las personas, y un detalle bien importante, por ejemplo, el teatro. ¿Ya? El teatro de ellos es un teatro especial. Todavía se sigue haciendo, pero es una cuestión bastante tradicional y ya no es como antes, que formaba parte, digamos, de la vida cotidiana del Japón de estos siglos. Entonces podemos ver, por ejemplo, una figura abajo, lo pueden ver, ¿no? Y evidentemente es un guerrero, ¿no? Probablemente samurái. Estamos hablando de toda una tradición, una cultura muy, muy, muy rica en muchas tradiciones, por ejemplo, en los estilos de peinados. Ustedes han podido apreciar, por ejemplo, en los 7 samuráis del maestro Kurosawa, que los samuráis tienen diferentes tipos de peinado, algunos tienen afeitado alguna parte, tienen el cabello recogido, hay un montón de características que ahora mayormente ya se han perdido debido a la occidentalización del Japón, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, abajo a un personaje bien interesante porque está haciendo un rostro que yo pensé en realidad que era un poco exagerado cuando se veían estos ukiyo-es y todo eso, ¿no? Que casi casi parece caricatura, pero cuando uno ve las películas otra vez de Kurosawa se da cuenta que efectivamente eh, la actuación japonesa, los rostros de los actores que hacen diferentes personajes, ¿no? Tienen esta intensidad. Podemos agrandar un poquito el rostro del guerrero que está abajo. A ver, ya. Entonces, yo me acuerdo que cuando era chica veía estos grabados y decía, pero ¿realmente podrán haber estas expresiones? Ojo, que estamos en una época en que Japón no tenía influencia occidental, o sea, me refiero de manera artística. Entonces, era muy propio de su forma de ver la realidad. Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí un guerrero que tiene una intensidad en la mirada. Hay una intensidad en la mirada. Eh, el color de su piel también es un color tal cual, ¿no? No, el cabello y todo eso. Ustedes no van a ver gente aquí con el cabello rubio, ni pelirrojo, ni mucho menos. Y los ojos son eso, son oblicuos. Entonces mm, es una manera real de mostrar a las personas en esa época, ¿no? Hay una composición, podemos ver el ukiyo en su totalidad, hay una composición bellísima que incluso tiene escrito, ¿no? Arriba. Y hay un caso bien interesante en los ukiyos que lo vamos a ver constantemente, que son, por ejemplo, los gatitos. A los japoneses les encantan los gatitos. Seguimos, adelante. Yo, yo he bajado, bueno, la mayor cantidad de ukiyo-es que contengan gatitos, porque qué manera de gustarles los gatitos. Estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, no estamos hablando de ahora. Eh, pero que en buena cuenta tiene que ver con el cariño que le tienen los japoneses todavía a los gatitos, en particular a los gatitos, no necesariamente perritos ni nada, gatitos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, el ukiyo-e, que es de lo más gracioso, donde los gatitos están antropomorfizados con vestimenta propia de la época. Eh, Probablemente sea uno de los primeros trabajos en que uno puede ver a los gatitos no solamente digamos, eso, antropomorfizados, sino teniendo una historia, haciendo cosas como seres humanos en el trabajo. Por ejemplo, los zapatos del gatito que está, ¿lo pueden ver? Ya que son típicos de esos periodos, ¿no? En que todavía se usaba la vestimenta tal cual era, tal cual la usaban en el Japón de esos siglos. Ahí, está con su abanico, está con su parasol y este
incluso el tratamiento del color es lo máximo, porque son los colores que, bueno, la composición también es genial, ¿no? La composición triangular. Y la combinación de los colores también le da tranquilidad. En general, los trabajos de Ukiyo-e que hacían estas ilustraciones, que después se pasaban ¿no? en madera, son tranquilos, son con colores tranquilos, o sea, eh, te producen serenidad el contemplarlos, observarlos, y en este caso también un tipo de gracia, de risa, ¿no? Otro grabado que tiene que ver con gatitos también, que incluso pueden ser bastante graciosos, ¿no? Qué manera de imaginarse cosas de los gatitos. Estos gatitos parecen ser esos que son tricolor, ¿no? No sé cómo se les dice a los gatitos tricolor. Carey, ¿no? Y como ustedes ven en la parte superior, tiene escrito algo, la verdad es que no sé exactamente qué, porque hay cantidad de ukiyo-es, son una cantidad enorme, estamos hablando de trabajos que han siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Me parece que son músicos, son gatitos músicos, estamos hablando también de instrumentos musicales que no sé si todavía tradicionalmente tocan, todavía, ¿verdad? Arriba hay no es una pandereta, como que está bailando, ¿verdad? Está bailando el gatito, ¿no? Y, por ejemplo, abajo están tocando música. ¿Qué manera es de...? Yo he tratado, por eso les digo, de jalar lo más de gatitos, porque me ha llamado mucho la atención. También hay de peces. Ya, este es el gran Toshiro Mifune. Eh, Toshiro Mifune está aquí en Los Siete Samuráis de Kurosawa. Yo quería que observen la cara de Toshiro Mifune, que es el personaje loco de Los Siete Samuráis, excelente. Esa cara, ¿ya? Se va a reproducir en estos ukiyo-e. No sé si hay siguiente, no, ya, vamos. Si ustedes, por ejemplo, dibujaran esa cara que se veía en el Japón, o sea, son formas de ser, es una idiosincrasia de esa nación. Entonces, ustedes están viendo la intensidad de Toshiro Mifune en la actuación acá en Siete Samuráis. Y si nos vamos al ukiyo-e que vimos anteriormente, donde había un guerrero que está con fuerza, ¿no? Con sus cejitas para abajo y está haciendo así. Este en realidad parece un retrato de cualquier, bueno, de cualquiera que se hubiera parecido a Toshiro Mifune. O sea, estamos hablando de características propias de los pobladores, ¿no? Del Japón de la época. Ahora, esta película pues es de 1900, ¿de qué año es Bueno, en fin. Ya no han cambiado para nada, dice nuestra productora. Pero el asunto es que podía el ukiyo-e captar a los japoneses tal y como eran, no imaginándolos, no idealizándolos como figuras occidentales, no, para nada. Estamos hablando de el japonés real. Y 16, 17, 18, durante todos esos siglos se ha hecho. Bueno, entonces vemos también, muchos de los ukiyo-es hacen una cosa bien interesante, que ellos ilustraban, por ejemplo, a las actrices o a los actores. Y a veces, en las partes, ¿no? Donde escriben, dice la actriz no sé cuantitos en el papel de tal persona, ¿no? Obviamente era conocido por el momento, ahora ya no se podría saber, ¿no? Pero era una forma, digamos, de demostrar también la admiración por tal o cual actor, ¿no? Que le llamara profundamente la atención, los haya conmovido, ¿no? Estamos viendo un ukiyo-e en la que es una cosa muy extraña, porque en Occidente, por ejemplo, la pintura con animalitos, con gatitos, digamos, ¿no? Occidente recién ha descubierto el cariño por los gatos así en masa. Ya se hacía en el Japón. Entonces aquí se nota un cariño por la mascota, por
En realidad casi con el gatito. Hay también de peces y algunos perritos, pero básicamente son los gatitos que parece que formaban parte de la vida doméstica de todos los días de los japoneses de la época. Esto no es muy común, por ejemplo. Esto sí llama la atención, o por lo menos llamaba la atención en Occidente, ¿no? Es una mujer con traje tradicional, obviamente, con traje propio de la época, ¿no? Cargando a su gatito con mucho cariño. Y es más, el gatito está con sus ojitos cerrados porque también está disfrutando el cariñito. Entonces, este tipo de ilustraciones con mucho cariño, con suavidad, con respeto a su mascota, al animalito, son propios de la época de los ukiyo-e. Miren, otro detalle también, y en diferentes poses, ¿no es cierto? Porque la gente cuando se acurruca con sus gatitos, se acurrucan de todas las maneras posibles, ¿no? Los abrazan, los ponen, qué sé yo, para arriba, para abajo. Y los gatitos, bueno, son animalitos cuando son domésticos, ¿no? Son animalitos muy querendones, muy de interior. Eso, los gatitos son muy de interior, a diferencia de los perritos. Hay perritos que lo son, pero básicamente los gatitos pues son como que, ¿no? Más de interior y todo eso, ¿no? Eh, por supuesto, ustedes se pueden dar cuenta que la forma de dibujar a los gatitos es muy realista, es tal cual. Ahora, ¿cómo se dibujan ellos? Miren el rostro de la mujer aquí. Ya, quiero que lo noten porque quiero salvar esta forma de ilustrar donde se valora y se ve real, tal como se ve uno mismo, se veían los japoneses en esa época, ¿no? Como son, comentando otra vez, ¿no? Aquí no hay ninguna, pues, occidentalización de los ojos. Los ojos oblicuos tienen su propia belleza, por más que algunos dibujantes de manga, de los principios del manga, digan que no, los ojos más grandes son más expresivos. No, para nada. Hay que aprender a valorar tal y como uno es. Eso te da autoestima. Estamos hablando de que esta cuestión de agrandar los ojos, empequeñecer las narices, hacerlas respingadas, fuera de la realidad, es producto de la desculturización de que hizo Estados Unidos sobre el Japón, ¿ya? O sea, en conclusión, es una maldad. Ya, lo siento, pero es así. Es una maldad lo que hizo Estados Unidos sobre el Japón, alienando la realidad de los rostros de los japoneses. La verdad es esa, lo siento, hay mucho mil mangakas por todo el globo terráqueo, pero esa es la verdad, ¿ya? Y uno no se puede vivir engañando, ¿no? Autoengañando, creyendo verse de una manera como no se ve, porque eso no te da autoestima, y no lo digo yo, lo dice cualquier psicólogo. ¿Ya? Aprender a aceptarse como uno es y no como quisiera ser, es la base de la autoestima. Y si usted no tiene autoestima, entonces no puede ni siquiera reclamar sus derechos, ni pedir, obviamente, a otro, ¿no?, que te diga la verdad, si tú no te estás diciendo la verdad a ti mismo. En fin, miren el rostro de este personaje también, ¿ya? Habíamos visto anteriormente una foto de un fotograma de Toshiro Mifune en Los Siete Samuráis. Sí, por ejemplo, yo hubiera sido dibujante en esa época, esto hubiera sido la forma en que yo hubiera sintetizado el rostro y la intensidad de la emoción de Mifune en esa película. Yeah. Ahora estamos hablando de guerreros, de actores, que los actores también le ponían mucha intensidad a las interpretaciones. Y otra vez vemos los ojos oblicuos, o sea, la intensidad de las arrugas, ¿no? No estamos viendo, pues, una figura idealizada, occidentalizada, refinada, por decirlo, ¿no? Como hacen ahora. Miren el detalle de la nariz. ¿Ustedes ven narices respingadas ahí? Se van para arriba, que parece
Ya, eh, ya, ahí lo vamos a dejar. No, pues, porque esas narices respingadas son típicas, si es que existen, las narices respingadas que también se hacen en la cirugía, los occidentales. Este, son muy poco comunes. Entonces, ¿qué manera, no? Con esta grave violencia que ejerció Estados Unidos sobre el Japón, terminó masacrando y tratando de desaparecer este tipo de bellezas, este tipo de trabajo tan propio, tan mm, tan propio de su pueblo. Obviamente para el ukiyo-e había que, como en toda ilustración, tienes que dominar pues mínimo de conocimiento del color, mínimo de anatomía, ¿no? Aquí estamos viendo una figura que está en primer plano. Ay, los tipos de tinte que utilizan para, ay, perdón, los tipos de tinte que utilizan para el ukiyo-e, ¿no? Es tinta china y coloreadas a mano con pinceles, ¿no? Entonces, tomaba su tiempito y tomaba su dedicación, justamente lo que no sucede ahora. Entonces, también escoger los temas era importante. En estos periodos, sí, en estos periodos no se utiliza mucho, ya, un ratito, en estos periodos no se utilizaba, o más o menos estaba censurado, dibujar cosas explícitas de sexo, y tampoco se ilustraba mucho a las personas de clase baja. No estaba bien visto. Bueno, aquí estamos viendo otro fotograma de los 7 samuráis de Kurosawa y podemos ver los rostros que hemos visto en las ilustraciones aquí. Es más, cuando uno ve por primera vez los 7 samuráis, te das cuenta que hay muchas maneras, muchas formas en que esos rostros se reproducían en los ukiyo-e. Y todavía se reproducen, por ejemplo, en algunos animes cuando los hacen corriendo o los famosos, las famosas expresiones propias del manga ¿no? y de los animes, ¿no? Que son un poquitín exageradas porque así era también su teatro. Y ellos mismos tienen esa idiosincrasia. Por ejemplo, hay una forma de correr chiquitito, ¿no? Y que todavía lo evidencian en el manga, lo cual en lo personal me genera toda una consternación porque veo un montón de gente ambientada en Japón con vestimenta tradicional en algunas historias y con los ojos de ese tamaño, bien occidentalizado. Es una... Bueno, en fin. Por ejemplo, acá al medio está uno de los que han visto, uno de los campesinos que pide ayuda a los samuráis, ¿no? Y está sumamente asustado. Y como habíamos visto, y repito, ¿no? Podemos ver que tiene todas las características con las que de las ilustraciones que habían en los ukiyo-es. Otro ukiyo-e bellísimo, con el manejo del color de la manera más hermosa, con unos colores bajitos, ¿no es cierto? A pesar de que está mostrando a una mujer que se está protegiendo con su, bueno, no sombría, sería paraguas, ¿no? De la nieve. Y miren la manera de hacer los puntitos de la nieve en un espacio, en un cielo que está oscurecido. Y se nota claramente, porque una característica también de las ilustraciones de ukiyo-e en algunas es el movimiento. Entonces estamos pudiendo ver que ella se está protegiendo de una nevada. O sea, te evidencian mucho de la vida del Japón de esa época. Por ejemplo, a pesar de que había censuras en relación a los desnudos, sobre todo en los primeros siglos que se hacía el ukiyo-e, se fue liberando esto progresivamente. Entonces ya, nos dice por aquí no lo vayan a cortar. Está muy bonito, tiene un fondo rojo, estéticamente es una belleza. Y, otra vez vuelve a aparecer el gatito. Probablemente nos corten y nos dice nuestra productora que mejor lo pasamos de largo, pero qué penita,
porque es una verdadera obra de arte de sintetizar, por ejemplo, el uso de los colores. Qué maravilla, cómo contrasta el rojo con el cuerpo de la mujer y lo negrito del gatito. Qué bella está jugando con su gatito, ¿no? Estamos viendo un material de un maestro del ukiyo-e, que es probablemente el más conocido en Occidente, que fue Hokusai. ¿Se acuerdan lo que decía Hokusai cuando ya tenía 80 y tantos años? Creo que 81 y tal, decía, ¿no? Recién estoy haciendo la obra que hubiera querido hacer. Recién estoy llegando a mi máximo nivel a los 80 y tantos años. Antes no, antes fueron ensayos. Y estamos viendo un cuadernito de apuntes de dibujos del maestro Hokusai, en que otra vez vemos a los gatitos de protagonista. Parece que se relajaban mucho dibujando gatitos. Y es un cuaderno original de Hokusai, que es, pues, ya es una maravilla. Y podemos ver el trabajo que se hacía previo al pintado, ¿no? Al pintado de lo que iban a hacer los ukiyo. Debe ser, pues, una cosa, es una maravilla, es un tesoro de la humanidad, ese libro de dibujos de Hokusai. Otra vez vemos gatitos aquí antropomorfizados. ¿Qué dirá arriba? Me parece que cuenta una historia sobre lo que está sucediendo. Pero vemos a un gatito. Además parece que le está diciendo algo, porque el gatito de arriba está sorprendido de lo que le está diciendo abajo. ¿Es una gatita? Es una gatita, de lo que la gatita le está diciendo. Hay un aparente diálogo, ¿no? Incluso los gatitos, qué cosa tan interesante que nos estamos dando cuenta aquí, ¿no? Los gatitos, como ustedes saben, tienen ojos almendrados, ¿no? Y tienen esos ojos almendrados se relacionan también mucho con los ojos propios de las personas de Oriente. Entonces, probablemente me imagino, estoy especulando, ¿no? Se haya visto cierta similitud los ilustradores de la época con ellos mismos, porque los ojitos son, sí, pues almendrados, ¿no? Entonces, y miren cuán bien se veían ellos mismos para poder incluso identificar esos ojos con los gatitos, y no como ahora, pues esos ojos que son más grandes que toda la cara, y ya, vamos a dejarlo ahí. Listo, vamos con el siguiente, ¿no? Ya, es algo diferente, no trata gatitos, ¿no? Es una especie de escena de animalitos del mar, ¿no? De peces, que no es muy común, es una ballena. Una ballena con otros peces que están, no, espérense, se están comiendo un humano. Es una cena que se están comiendo un humano ahí. Pero es gracioso porque qué manera de liberar la mente, qué manera de liberar la imaginación para poder hacerlos tomar actitudes humanas y de alguna espérense, y todavía están comiendo occidentales, porque tienen barba. Como ustedes saben, la pilosidad extrema es propia de la gente de Europa. Los orientales no tienen esa pilosidad, tampoco los nativos americanos. Nosotros, que somos descendientes, que somos gente que somos indígenas de ciudad, por decirlo, ¿no? Que somos ya lo que se llama mestizos, ¿no? Tampoco, o sea, mejor dicho, carecemos de la pilosidad de la gente de Europa. Pero el punto es que estos peces están pegando un banquete y justicia total, porque como ustedes ya saben, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pobre ballena de una caza indiscriminada, creo que ya ha bajado bastante la caza indiscriminada de ballenas. En Groenlandia todavía se caza ballena, por cierto, y no tiene que ver con eso. Ah, ya. Bueno, nuestra productora dice que estamos especulando. A ver, nos dice nuestra productora. A ver. Miren, nuestra productora nos dice que es una historia de Japón. No. A ver, nos dice que prohibió durante el siglo XVII la entrada a europeos. ¡Ay, cierto! Nos estábamos olvidando de eso. El Japón prohibió la entrada de los europeos
que llegaban misioneros también católicos durante el siglo XVII, y lo prohibió por razones obvias, pues porque lo que es que, bueno, los occidentales son muy agresivos, muy sí, querían implantar, efectivamente, venían muchos misioneros jesuitas sobre todo, que querían implantar el catolicismo. Hay varias películas sobre eso, creo. Y Japón se vio en la forzosa necesidad de tener que cerrar la entrada a los europeos, bueno, en general, ¿no? Entonces, ellos se sentían protegidos de esa manera y lo estaban, porque a los europeos cuando les dejan la entrada ya, mejor dicho, ¿no? Entran con todo a desaparecer la cultura, aquella que quieren colonizar bajo cualquier pretexto, ya sea religioso, económico, y si son los dos juntos, para ellos aún mejor. Entonces, sí, parece que tiene que ver bastante con eso, porque se están comiendo a un blanco, ¿no? Evidentemente un hombre blanco. Estamos viendo otro trabajo de Ukiyo-e que tiene que ver más con las cuestiones florales, la vegetación, que es muy bonito. Si tú te pones a contemplar con dedicación, con tranquilidad, el ambiente, una acuarela. Un ambiente, de bucólico que se llama, ¿no? Realmente puedes captar cosas muy, muy hermosas, lo cual en realidad sería un consejo para los ilustradores, dibujantes, que vayan a la naturaleza, que tomen apuntes de la realidad, que los va a enriquecer muchísimo, no solo la apreciación de colores, está bien, no solo la apreciación de colores, sino también para el manejo de composición, para ver la diferencia de la vegetación, porque un árbol no se parece a otro, una flor no se parece a otra, tienen un montón de diferentes colores, y las aves que están cerca a todo esto también son evidentemente distintas. Al apreciar eso, usted se da cuenta que puede llegar a quererlos, uno llega a querer esa naturaleza y sobre todo a respetarla, ¿ya? Si no se le conoce a la naturaleza, no se le respeta. Y acá hay un manejo bellísimo del respeto a la naturaleza. Estamos viendo, me parece que al fondo es el monte Fuji, ¿no? En primer plano un árbol, ¿no? Con flores, un árbol floreado bellísimo, generan mucha tranquilidad los ukiyo-es. En realidad, estas estampas japonesas deberían circular más, volver a tener el auge que en Occidente tuvieron a mediados del siglo XIX. A ver, siguiente. También otro trabajo que estamos viendo que son mujeres. Ahora, para el ojo occidental, ustedes podrían decir, ¿no?, que hay una forma de reproducir más o menos estandarizada de los rostros de los personajes, pero no es así, porque ¿cómo se podría decir? Pues, ¿no? Para las personas que no están en esa cultura y que, vamos a decirlo así de frente, ¿no? En tal pueblo todos nos parecen iguales, por decirlo, ¿no? Por lo menos a mí, los blancos me parecen todos iguales. Recién cuando me doy cuenta, los blancos, qué sé yo, de Francia no se parecen a los ingleses no se parecen a los rusos, y recién me doy cuenta, pero la verdad es que en masa todos parecen iguales. Pero no, cuando tú vives ya en ese pueblo, igual que nosotros, ¿no? Aparentemente todos los marrones somos iguales, y no, pero cuando ya tú vives, ya puedes sabes distinguir unos a otros, ¿no? Nos permite también apreciar la vestimenta de la época y lo intrincado de los peinados. Ustedes están viendo que hay un montón de, ¿cómo se podría decir, no? No es agujas, no serían agujas, adornitos, ¿no? Que se ponen en el cabello, ¿no? Eran ¿cómo le di? Postizos, ¿no? Porque son grandes y también toman un trabajo ponérselos, ¿no? No es tampoco que ya es una cosa fácil, no, para nada. Entonces hay un trabajo también con tiempo que permite también cierta apreciación del tiempo, ¿no? Que pasa, que tienes que darte la tranquilidad para poder hacerte los afeites, por decirlo, ¿no?
es flor de cerezo, ¿no es cierto? La flor de cerezo es un árbol muy... símbolo de Japón y es muy conocida y la reproducen muchísimo. No sé si alguien haya podido observar un árbol de flor de cerezo en vivo y en directo, pero son hermosos. ¡Qué maravilla! Es ese árbol y estas flores que produce son hermosas en grado sumo. Su belleza realmente te hace retroceder, apreciar y te crea respeto, admiración, cariño, muchas cosas. Es una flor bellísima y fue un árbol, ¿no? Sus flores fueron probablemente lo más conocido que llegó a Occidente a mediados del siglo XIX, ¿no? Y que algunos pintores lo reproducían muchísimo. Claro, Van Gogh reprodució eso de ahí, Van Gogh. Lo ha reproducido mucho. Ahora, por ejemplo, Van Gogh y Toulouse-Lautrec se empeñaban muchísimo en reproducir igualito. Querían captar, o sea, prácticamente hacían copias fieles de lo que eran los ukiyo-es, así. Y fue tanto el boom de estos ukiyo-es en esa época que surgió una moda, una tendencia, ¿no? Llamada japonismo. Y que inundó el mundo artístico de esa época, sobre todo en Francia. Entonces, había mucha admiración por parte de los pintores de esa época que descubrían, ¿no? El lejano oriente de esa manera. Estamos viendo unas ilustraciones. Los comentarios los voy a leer al final, disculpen para no perder el hilo. Y ya como siempre hacemos en Estar Culturosos, vamos al final, ¿no? Estamos viendo un ukiyo-e que casi es una historieta. Bueno, en realidad es una historieta, solamente que no tiene los globos. Pero ya vemos la necesidad de los ilustradores de hacer el material con una secuencia narrativa. En realidad el cómic, la historieta, surge como una necesidad expresiva de los ilustradores que no se contentaban mucho con una sola ilustración. Por ejemplo, a mí, que yo hago historietas, no es que me contente una sola ilustración, no me considero tan buena tampoco para sintetizar en una sola ilustración todo lo que quisiera decir, lo que quisiera exponer, mostrar, ¿no? Compartir. Entonces, a mí me surgía la necesidad de darle una continuación, hacerle un movimiento. Y yo pienso que muchas personas, también muchos ilustradores en el Japón de siglos pasados, también sentían la necesidad de hacerlo, ¿no? Incluso dividido por lo que nosotros en el argot de historietas le llamamos viñetas, ¿no? Que son los cuadritos. Y otra vez los protagonistas aquí son gatitos. Y sus gatitos son gatitos corazón en la época de los ukiyo-es, ¿no? Son gatófilos, ¿verdad? Aquí nuestra productora nos dice que los japoneses son gatófilos, muy gatófilos. Incluso hay cafés, creo, donde creo que los japoneses, los gatitos están libres y sueltos en la cafetería. Ya, a ver, sigue. Miren, por ejemplo, la manera de sintetizar aquí una figura de mujer y no necesita más nada, no necesita fondo, no necesita piso, no necesita nada, es una absoluta obra de arte en términos de minimalismo prácticamente. Solamente hay el cuidado de la tela del kimono, ¿no? Y extrañamente un peinado con el cabello más o menos, o sea, no recogido totalmente, sino más bien un poco ligero, ¿no? Un poco menos rígido, ¿no? Nuestra productora nos dice que los peinados también en el Japón de esos siglos eran una moda, ¿no? Dependen de cada tiempo, de cada era, ¿no? De cada era. Porque también hay se da mucho esto de que había dinastías que estaban en el poder, ¿no? Y que definían una era,
¿no? Entonces pasabas de una era a otra con diferentes dinastías, o sea, familias, ¿no? Que heredaban el poder, y de eso definía también una era en el Japón previo, digamos, al conocimiento occidental, ¿no? Por ejemplo, este ukiyo es interesante porque habíamos visto a Toshiro Mifune anteriormente y a mí me parece que este es uno muy parecido a Toshiro Mifune en la expresividad. La forma de actuación también todavía para la época en que Kurosawa filma esa maravillosa película, esa gran obra de arte que es Siete Samuráis, todavía existía esa forma de actuar, ¿no? Hay una intensidad, sobre todo, por ejemplo, en las expresiones. Ustedes han visto a los actores de Siete Samuráis, claro, obviamente Mifune lo hace mucho más porque representa el factor disonante, digamos, en el grupo, ¿no? Es, entre comillas, el loco. Y su rostro se arruga, se abre, hay una expresividad que tiene que ver mucho, por ejemplo, con este tipo de ilustración que es evidentemente un actor. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, la intensidad del personaje, ¿no? ¿Cómo se ha perdido ahora un poco esta cuestión, incluso en las actuaciones, en las películas japonesas, se ha perdido bastante este tipo de manera tan propia de la idiosincrasia japonesa, ¿no? Es con mucha fuerza, con mucha gesticulación, no solo del rostro, sino también del cuerpo. Es un movimiento que parece rígido pero intenso. El ejemplo sigue siendo el cine de Kurosawa, no solo ahí, en Siete Samuráis, sino también en Ram, por ejemplo, ¿no? Ukiyo es de gatitos, mucho más. Qué manera de divertirse con los gatitos, es una cosa pero impresionante, la manera de vacilarse con todo lo que decían los gatitos. La verdad es que si uno se pondría a pensar también, le daría ganas de hacer si uno fuera, ¿no? Dibujante, digamos, como está sucediendo ahora en Occidente, ¿verdad? Todo el mundo se vacila con los gatitos, que dibujos, que los memes, que Dios mío, qué manera es de Gatolandia. Bueno, resulta que el Japón de estos siglos pasados ya se divertían con los gatitos y están como en juego aquí, ¿no es cierto? Están jugando, se están divirtiendo, bueno, con todas las actitudes humanas, ¿no? Y la vestimenta, que es propia. El uso del color es interesante también porque, ya lo habíamos dicho, lo habíamos visto sí en las anteriores charlas culturosas, ¿no? Los ilustradores tienen que tener un dominio de ¿cómo se llama? Del pintado. Eran material que se iba a reproducir, ¿no? Entonces, tienes que saber mínimamente qué colores utilizar y todo eso, ¿no? Por lo general los ukiyo-es no son de colores chillones, no son de colores fuertes. Hay un caso bien interesante en la idiosincrasia japonesa, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Godzilla y de, bueno, los que son muy antiguos? ¿Ustedes se acuerdan de Ultra 7, Ultraman? Ultra 7, Ultraman, bueno. Y ellos tenían mucha fascinación, no sé si hasta ahora, por los robots y por estas figuras grandes que, ¿cómo se podría decir? Atacan una ciudad pequeña. Hay cosas que sí definen bastante lo que es el imaginario japonés, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta más o menos que se reproduce de manera bastante común, es por ejemplo, los barquitos con alas, ¿no? Barquitos que vuelan. Que, por ejemplo, los occidentales ni soñando se les hubiera ocurrido. Tampoco el trabajo con robots, ¿no? ¿Era Ultraman o Ultra 7? No me acuerdo. Y que también y que combatía monstruos, ¿se acuerdan? Esos monstruos grandotes y la ciudad No, es que tiene que ver porque también se reproduce otra vez esta cuestión de la figura grande, ¿no? Que domina, qué sé yo, ¿no? Espacios pequeños, ciudades, qué sé yo, ¿no? Pueblos.
Bueno, y trae una botella en la patita. Bueno, en fin. Otro ukiyo-e bellísimo. Y qué barbaridad para reproducir este gatito carey, ¿no? Que parece ser el más, No, es el gato de la suerte. el gato de la suerte, dice, sí, pues, me falta. No, es considerado Dice, de muy buena suerte nos tener dice, un gato carey. No es carey, es tricolor. digamos, Es buena suerte tener un gato. ¿Ah, sí? ¿En serio es buena suerte tener un gato tricolor? Sí. Ah, miren. Sobre todo se parece Ahora, por lo que sabemos, creo que los gatos tricolores, son hembras por lo general, ¿no? Y ahí están en sus juegos, ¿no? Y esas cosas. Interesante, por ejemplo, el uso del rojo en la parte superior derecha, ¿no? Que rompe la cuestión, digamos que le da el toque, o sea, dirige tu atención a ese letrero, ese título, ¿no? Que es rojo y que quisiéramos saber qué dice. Y en parte porque el gatito que está, que no está en tanto movimiento, que está acostado, el gatito sentado, es otro tipo de gatito, no es el mismo. A ver, siguiente. Este es un ukiyo-e muy, muy, muy hermoso, que fue el que pusimos de póster, bueno, en fin, para charlas culturosas. Ay, qué barbaridad para ser hermoso este ukiyo-e. Miren la delicadeza de el rostro, hasta tiene sus, nosotros le decimos chapitas, en el Perú, pero tiene rubor, y no es un rubor rojo, es un rubor rosadito, pero es un rubor a la altura, o sea, no aquí directamente, sino a la altura más o menos de los ojitos. Miren qué bonito el rostro de ella, por eso yo digo, ¿para qué hacerle los ojos grandototototes, ultra llorosos, ¿no? Con una exageración demasiado. Miren ese rostro tan, tan bonito, manteniendo la fisonomía propia de ellos, ¿no? Esos ojos oblicuos, la delicadeza de las manos. Miren esa posición de las manos. Si esto ya no es la belleza, en una ilustración, yo la verdad no sé qué cosa es. Miren el cabello obviamente, no se está diciendo, ¿no? Se está peinando, pero con una delicadeza y una tranquilidad. Miren lo rosadito también de las puntas de los dedos. Ya pues, y la tela, miren esa tela, el drapeado de la tela, miren las arrugas de la tela que caen perfecto y que están bien estudiadas, por supuesto, ¿no? O sea, ha sido probablemente una modelo y de por sí este ukiyo-e ya, no sé, pues es una verdadera maravilla. El fondo también es un fondo que oscurece para que ella resalte. También estamos notando que por lo general, bueno, como siempre sucede, ¿no? Y en fin, bueno, ya es una cuestión también, ¿no? Que tiene que ver, bueno, bastante con el racismo. Y es que, las pieles claras, ¿no? Eran lo más reproducido, no tanto las pieles oscuras, porque las pieles oscuras se asociaban más con la gente de clase humilde, ¿no? Y no estaba bien visto ilustrar a personas de clase humilde, ¿no? De clases bajas, como se dice. Bueno, en fin, ya pues ahí te ha salido mal, creo. Quería poner también, no sé, no, ha salido mal, creo, pero ya bueno. Y por ejemplo, hay algo que se va a reproducir también en el anime y en el manga de ahora, que es no sé si se podría decir la violencia en la historia, en el trabajo que se ve, ¿no? Pero es muy propio de también la cultura japonesa, no sé, y ellos introducen esta cuestión, ¿no? Porque si bien los gringos son violentos también, su idiosincrasia, ¿no? El detalle, por ejemplo, de un corte con sable, por decirlo, ¿no? En el anime, en el manga, se hace con la... con el énfasis, ¿no? Con un énfasis incluso fuera más o menos de lo común, que
que en otras culturas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven el ataque con sable, alguien le cortaron la cabeza, lo que fue, y la sangre, hay momentos, ¿no? Y se concentran, por ejemplo, en ¡pah! Explota la sangre y sale por todos lados, ¿no? Rompiendo, o sea, hay una cuestión de una estética de la violencia, en ese por decirlo, ¿no? Que parece haber sido copiada también, sin tanto talento, y su personal, por Tarantino. Entonces, aquí ya estamos viendo unos antecedentes también de eso. Estamos viendo que hay una intensidad en la actitud, el movimiento, que no lo tenían, por ejemplo, otras culturas, ¿no? Por lo menos para ilustrarlas. Y eso es bien interesante, también el manejo, por ejemplo, de la tela, el movimiento, ¿no? O sea, se nota pues que la figura está en movimiento, no es estática. Como en general sí se hacía en Occidente, las figuras estaban por lo general estáticas, ¿no? Y qué sé yo, posando demasiado, en fin, ¿no? Estaba mal visto, ¿no? No era de la época, digamos, mostrarlo en movimiento, pero en estos ukiyo-es en el Japón sí era algo que se hacía y era normal, digamos, ¿no? A ver, podemos ver este ukiyo-e, ese es el tamaño del ukiyo-e, bueno. No, aquí solamente lo que quería era mostrar, por ejemplo, el detalle del peinado, ¿no? El detalle del peinado. ¿Están viendo la nariz? A ver, aló, ¿están viendo la nariz? Y a la nariz, pues otra vez, no es ninguna nariz respingada, ni estilizada, ¿no? Una nariz real, es una nariz absolutamente real. Hay un detalle en el maquillaje y es que la boquita se pinta de menor tamaño que la boca real, ¿no? Es un pintado no cubren toda la boca y por eso, como no se cubría toda la boca, se ilustra en chiquito, por decirlo, ¿no? Es una belleza, y repito otra vez, no está copiando para nada, no tiene ninguna influencia occidental y se ve hermoso. Igual aquí, ¿no? Estos son uno de los ukiyo-es, bueno, antiguos, por eso no tiene el color, digamos, tan intenso. Repito, ningún color en el ukiyo-es chillón. No se va a ver los colores demasiado encendidos, son colores bajitos, ¿no? También el cuidado, por ejemplo, del drapeado de la tela. Hay una cosa que no se dice mucho porque, o no sé hasta qué punto, pero la mayoría del Japón ha sido una cultura muy machista, ¿no? No hay ilustradoras de ukiyo-e, o sea, mujeres. La mayoría de maestros de ukiyo-e han sido hombres y parece haber sido una tradición bastante masculina en términos de ilustración. Así que no sé, algún investigadores que vean eso con mayor detenimiento, ¿no? Pero creo que no lo sé. Como ya les he dicho, yo no soy erudita en la materia, soy una entusiasta, admiradora que les comunica con entusiasmo para que ustedes, si se interesan mucho en el tema, lo investiguen a mayor profundidad. Sí, otra vez gatito, y ese del costado, ¿qué rayos es un sapito? ¿No? Y hay una historia, evidentemente, que está escrita, que no sabemos de qué trata, ¿no? Y que tiene que ver con estos dos animalitos que nos encantaría saber de qué va la historia de verdad, porque da una curiosidad de poder saber qué es lo que exactamente está sucediendo. El tratamiento con la muerte. En Japón de estos siglos, y todavía hasta ahora, ¿verdad? Hay un tratamiento con la muerte y con los fantasmas diferente a Occidente. El terror japonés es bien intenso. No es pues las cosas que hacen los gringos, ¿no? Es distinto. Hay una aproximación a la muerte, los fantasmas japoneses, por ejemplo, son un tema bien interesante que podríamos hacer en otras charlas culturosas. Demonios japoneses, ¿no? Que tienen que ver mucho con los cabellos sueltos, o sea, son espíritus no siempre tranquilos, o por lo general no son tranquilos, son espíritus bastante, con mucho dolor, ¿no?
Y eso en Japón se asume diferente, pues que las historias de terror occidentales tienen un propio, un propio imaginario de estos espíritus, ¿no? Claro, podría llamarse demonios, no, espíritus, ¿no? Son demonios, tal cual, ya. Generalmente son demonios, ¿no? Ya, a ver, sigue. Igual aquí, algunos no están tan claritos porque son ukiyo-es bastante antiguos. Y hay especialistas, por ejemplo, hubo un especialista europeo bueno, en ukiyo-es, porque a partir de que fueron estos ukiyo-es totalmente popularizados en Occidente a mediados del siglo XIX, empezaron a surgir los coleccionistas, los investigadores occidentales, es decir, ¿no? Y empezaron a darles mayor atención a este tipo de grabos que parecía ser bastante común, de hecho, bastante común en el Japón, ¿no? Pero para los occidentales era pues exótico, ¿no? Era una cuestión muy fuera de lo común, fuera de lo que ellos concebían como trabajo de arte, ¿no? Trabajo, en este caso, bueno, no necesariamente, no, sí, plástico también es verdad. Y que para ellos les llamaba profundamente la atención, no solamente por el tipo de cuestión, digamos, cómo salía, digamos, para el público, sino por los temas que a ellos les permitía también conocer, saber, ¿no? Sobre el Japón de este tiempo. Los ukiyo es que sintetizan bastante, como en este caso y el que vimos anteriormente de una mujer con el fondo, ¿no? Que era muy bonito, rojo, y la chica que se está peinando, que también es muy bonito, son, por ejemplo, de lo más llamativos y de lo más elegantes, por lo menos en mi modesta opinión, ¿no? Son bastante elegantes, bastante sofisticados, ¿no? Dentro de esta cuestión de centrar la figura, ¿no? De la persona en, ¿cómo se llama? En el medio de la composición. Miren lo elaborado del peinado, y otra vez estamos viendo ese tipo de maquillaje que ya va a ser una característica. Entre ellos otra vez notamos la nariz, ¿ya? Porque cuando uno estudia arte, por lo menos lo hace con admiración de profano, se da cuenta de esas pequeñas cosas. Estamos viendo aquí ya es un paisaje, es una cuestión, ya es un volcán, ¿verdad? No es el monte, no es el Monte Fuji. Pero miren la combinación de colores, ¿ya? Oye, de verdad que hay que tener un dominio para hacer eso. En las anteriores charlas culturosas estamos viendo que hay gente, de verdad, que hay ilustradores que le tienen miedo a los colores porque tienes que tener mucho dominio a la hora de elegir los colores. Un color mal elegido y malograste todo, y eso da terror. Has avanzado todo y terminas arruinando el trabajo cuando no sabes manejar los colores, ¿no? Aquí está utilizando colores bastante, sin tanto matiz, ¿no? Son colores más o menos puros, y eso es bien, bien riesgoso, pero logra una combinación perfecta, y la composición, que también estamos viendo que la montaña, ¿no es cierto?, está para la mano derecha, ¿no? Y dejando el espacio al cielo con las nubes. ¿Qué tipo de nubes son estas? Nos enseñaban los tipos de nubes, cumulus nimbus, ya, bueno. Miren la acción aquí en este ukiyo-e. En realidad le va a dar con el parasol de encima. Lo divertido de todo esto es que sí le va a dar. Lo divertido de todo esto es que podemos apreciar justamente las figuras en movimiento y crear, o sea, imaginar las historias que podrían estar sucediendo. Me imagino que en los títulos están diciendo lo que más o menos está pasando, ¿no? Y permiten liberar la imaginación, ¿no? Porque ustedes saben, hay ilustradores que les gusta recrear mucho la vida cotidiana tal y como es, y
otra gente de arte que le gusta un poquito más, qué sé yo, sublimarla, ¿no? Y poetizarla, qué sé yo, ¿no? Pero hay gente que no, ¿no? Que de manera más gráfica les encanta, yo incluida, este, jugar más con los rostros humanos, con las emociones humanas, ¿no? Yo me identifico bastante con aquellos que les gusta jugar mucho con ver este tipo de actitudes humanas, ¿no? Vamos viendo otra vez una cuestión, una composición bastante sencilla, por decirlo de alguna manera, y otra vez vamos al protagonista, a un gatito que está mirando por la ventana, ¿no? Sí, gatito no es carey, es un gatito blanco, y podemos apreciar aquí el tipo de construcción interior de una casa del Japón, ¿no? Ustedes han visto probablemente en algunos animes, ¿no? Y en películas, no más está diciendo, no vamos a decir animes, en películas de cineastas japoneses o también de Kurosawa, que se pueden ver los interiores de las casas japonesas, que parecen tan livianas, ¿no? Eh, entonces, estamos viendo también actividades bastante de trabajo, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, pescadores, como es este caso, ¿no? Eh, Ustedes saben pues, que Japón son varias islas, así que su relación con el mar es bastante común, ¿no? Son gente que conoce bastante el mar, ¿no? A ver, otra vez, otra vez los michis, ¿no? Haciendo de todo, sobre todo jugando, les encantaba hacerlos jugando, miren ahí, están jugando de todo, pero sí, sí, todos así, todos que te causan una ternura especial. Y además, son gatitos que cuando antropomorfizan, ¿no? Están en sus patitas, pero en sus patitas no tan humanas, están con su patita propia de gatito como si se pararan en dos patitas, ¿verdad? No es la forma que posteriormente va a ser en Occidente, que ya les hacen las patitas, ¿no? Como humanos, o las manitos ya, como si tuvieran deditos, ¿no? Los pulgares. No, sino, ¡ay, qué lindo! Hay un árbol que se está columpiando en un árbol de cerezo, qué bonito. Está columpiando el Michi, lindo. Y están con su, ¿qué es eso? La soga, hula, todo. Pero qué manera de divertirse con los Michis. Otra vez, el Michi, esta vez está con un pulpo de acompañante. Es un pulpo, ¿verdad? Es un calamar, no es un pulpo. Y pero miren el rostro del gatito. Si ustedes se dan cuenta, en realidad, los gatitos, para los buenos observadores y que no los amonan ni nada, los gatitos tienen una nariz recta. ¿Han podido observar un gatito de manera real? Los gatitos en realidad tienen la nariz recta. No son, por ejemplo, sus naricitas, no son como generalmente los dibujan, ¿no? Con su naricita al medio. Si ustedes los van a ver más o menos, observan a sus gatitos que están cerca de ustedes y todo, y los ven, por ejemplo, de perfil, el gatito tiene su naricita recta tal y como está más o menos en este dibujo. ¿Podemos ver la cara del gatito? Eh, y mezclado, por ejemplo, o sea, combinado con sus ojitos almendrados, parece una persona del Japón. No, en realidad es interesante esta relación, ¿no? Entre la carita del gatito y la carita de bueno, y la cara de los japoneses en realidad, ¿no? Y qué manera de verse la cara del pulpo, lo máximo. Otro ukiyo-e también acariciando a su gatito, tomándolo con ay, qué bonito, mucha dedicación, ¿no? Que está sobre el hombro de la chica, ¿no? Como a veces hay gente que se pone a su gatito en la espalda, ¿no? Y creo que tiene un cascabel, un cascabel en su cuellito, ¿no? Como a algunas personas les gusta poner el cascabel al gatito, ¿no? Creo que ya no se pone mucho los cascabeles, pero mire, por ejemplo, lleva una tetera propia del Japón, ¿no? Así que son chiquititas, en fin, ¿no?
¿cómo se llama esto? El estampado de la tela, que es otro trabajo también. Los estampados de tela cubren otro trabajo arduo, y que no es, digamos, una cuestión tan simple, si es que la gente lo ve simple. Qué penita es, incluso el título, ¿no? El título está con florcitas, es una maravilla. Qué penita da que algunas personas pasen de largo estos dibujos, estas ilustraciones, en general pinturas, lo que fuere, ¿no? Sin tomarse el trabajo de notar los detalles. Para eso, por ejemplo, sirve la apreciación del arte. Ahora sí, llegamos a su fin con los suquillos. Hay muchos suquillos de ellos. Les sugiero que los busquen, que los reproduzcan, los recreen y sobre todo que les hagan notar que los rostros que no son occidentalizados, no tienen esos ojos grandes, sobre todo ablancados de blanco, ¿no? Son rostros bellos también, son rostros que expresan muchas cosas. Los ojos oblicuos pueden ser ojos muy expresivos. Entonces, yo pienso que también hay que tratar de ver una cultura en su justa dimensión, ¿ya? Vamos a tratar eso otra vez porque tampoco quiero meterme demasiado con los mangakas y la gente del manga, porque ya es una cultura que es un tsunami, tsunami, ola grande, un tsunami que está por todos lados y ahí nomás lo dejamos, ¿ya? Ahí por el momento lo vamos a dejar ahí. A ver, preguntas. Gatos desde tiempos inmemoriales, sí. Por el Centro Peruano Cultural, el Centro Cultural Peruano Japonés. Ah, es cierto, hay un árbol de cerezo bellísimo, que cuando uno pasa se queda contemplando el árbol. Qué belleza. Yo le he tomado fotos a ese arbolito porque me parece una belleza. Y y es extraño también ver esos árboles de flor de cerezo. Hay varios. Cuando uno va caminando por esa zona, también creo que por Magdalena, por la parte del Pueblo Libre, uno llega a ver, más por Magdalena, llega a ver esos árboles de cerezo y es más, cuando uno camina y los encuentra, dice, este árbol de flores de cerezo, porque uno ya los conoce, ¿por qué? Justamente por las ilustraciones japonesas. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Hay más? No hay más comentarios. Hoy día sí estamos en la soledad más grande, pero bueno, no importa. Y ahora nos vamos yendo no queremos dejar de mencionar que nuestro Publicherry, ¿no? Ahí va nuestro Publicherry, ¿no? Estamos con nuestras obras para aquellos que quieran todavía leernos y todo lo demás. Estamos en Arcadia Mediática, Harto Lince, que ahora funciona por WhatsApp, y Placeres Compulsivos. Les contamos una cosa, En Sueño, que es esta novela gráfica que recreaba, ¿no?, el mundo hermoso, lírico de nuestro gran poeta José María Gurel, ya tiene solamente 3 ejemplares en el mercado, ¿no? Entonces, de esos 3 ejemplares va a pasar mucho tiempo para que lo reeditemos. Así que aquellos que quieran el libro, ¿no?, y se junten sus moneditas así chiquititos. Ay, gracias, Brendita, siempre Brendita, y gracias. Gracias, a que dice Brendita, no, imagínense también a ustedes, compartan, reboten estas cosas, porque es para todos. Hay que tratar de, así como usted se embellece la cara, también es bonito embellecer el alma, ¿no?, el espíritu, y estas cosas hermosas nos permiten embellecer, darnos tranquilidad, humanizarnos, ¿no? Y todas esas cosas lindas que la violencia agresiva siempre trata de desaparecer. Entonces, solamente hay 3 ejemplares de Ensueño. Tienen que, ya, son 3, el que cobró, y ahí listo, después de eso no hay más. Estamos de cada y medio, ya, Placeres Compulsivos. Y por supuesto nos vamos también con nuestro famoso Yape, que les agradeceríamos muchísimo que nos sigan ayudando y colaborando, porque, porque de todas maneras no solo es un aliciente espiritual, sino también material. En fin, nos vamos despidiendo, es un calor horrible, pero vamos resistiendo, y sobre todo no se olvide también de, hoy día hay marcha de otros compatriotas, que sucedió la masacre del 2022, y están en marcha, y solidarícese, son compatriotas, son peruanos, han sufrido mucha violencia,
y caramba, hay que ser humanos también porque el arte tiene que ver con la humanidad, ¿ya? Con humanizar, con sentir el dolor del otro, con la empatía. Listo, entonces nos vamos yendo y nos vamos yendo en 3, 2, 1.